Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este tutorial de hoy vamos a aprender a tejer un adorable pollito amigurumi. Este tierno personaje es perfecto para principiantes y expertos en el arte del crochet. Estoy segura que les encantará el resultado, así que preparen sus agujas y lana amarilla y empecemos a crear juntos este tierno personaje. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún detalle de nuestros futuros proyectos. Y hablando de futuros proyectos, les adelanto que en la segunda parte de este tutorial vamos a realizar un gorro de aviador súper coqueto para nuestro pollito, que lo hará aún más encantador. Así que quédense atentos para no perderse la continuación. Vamos a comenzar con nuestro pollito amigurumi y los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Vamos a necesitar lana en color amarillo y color naranja. Esta mide aproximadamente 2.5 milímetros, es de 6 hebras. Lo vamos a tejer con una aguja número 2, 2.5. Vamos a necesitar tijeras, aguja lanera, relleno siliconado, alambre, ojitos de seguridad, ojitos de 5 milímetros. Vamos a necesitar unas pinzas, alfileres para fijar las piezas. Y vamos a necesitar, esto es opcional, una aguja larga para facilitar la unión de las piezas. Bueno, vamos a iniciar con un anillo mágico en color amarillo. Vamos a hacer el anillo mágico y dentro de este anillo vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a tirar del anillo y lo vamos a cerrar. Vamos a ir al primer punto, vamos a enganchar y vamos a realizar un aumento en ese primer punto. Aquí continuamos realizando aumentos en cada punto. Así obtendríamos un total de 12 puntos bajos. Ahora vamos a la tercera vuelta, en la cual vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Vamos a continuar realizando por toda la vuelta punto bajo y aumento. Y así obtendremos un total de 18 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo, nuevamente punto bajo, y en el siguiente vamos a hacer un aumento. Vamos a repetir por toda la vuelta 2 puntos bajos y un aumento. Así obtendremos un total de 24 puntos bajos. Continuando ahora con la vuelta número 5, vamos a hacer un punto bajo, 2 y 3 puntos bajos. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Vamos a repetir esta secuencia de 3 puntos bajos y aumento por toda la vuelta para así obtener un total de 30 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 6 vamos a realizar un punto bajo, 2, 3, 4 puntos bajos, seguido de un aumento. Vamos a continuar realizando esta secuencia por toda la vuelta para así obtener un total de 36 puntos bajos. Luego de esta vuelta vamos a realizar 7 vueltas más de 36 puntos bajos. Simplemente vamos a tejer punto sobre punto hasta completar las 7 vueltas. Listo, entonces ya terminé de hacer las vueltas. Ahorita antes de continuar vamos a ponerle los ojitos. Voy a mostrarles el tamaño de estos ojitos. Estos ojitos miden aproximadamente 5 milímetros. Son unos ojitos bastante pequeños. Entonces estos ojitos se los vamos a poner entre la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.
vamos a poner aquí entre la vuelta 10 y 11. Vamos a poner 1 y vamos a contar la distancia, sería de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos de distancia. Ponemos el otro. Ahora lo que nos queda es asegurarlos. Le vamos a poner el taponcito. Recuerden que para mayor seguridad estos taponcitos le tenemos que quemar la punta. Le quemamos ahí la punta. Ahora el otro, hacemos lo mismo. Y ya está. Entonces ahora podemos continuar con el tejido. Listo, entonces ahora vamos a continuar con las vueltas de disminución. Vamos a hacer 1, 2 puntos bajos, 3, 4 y disminución. Continuamos con 4 puntos bajos y disminución por toda la vuelta para quedarnos con 30 puntos bajos. Bueno, para continuar vamos a hacer en esta vuelta, vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. Vamos a continuar por toda la vuelta realizando esta secuencia para un total de 24 puntos bajos. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahorita para la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo, 2 puntos, seguido de una disminución. Continuamos esta secuencia por toda la vuelta para un total de 18 puntos bajos. Bueno, ya terminé la vuelta. Ahorita antes de continuar vamos a rellenar esta pieza. Le vamos a comenzar a introducir el relleno. Puede ser con el dedo, o si de pronto ya no puedes, pues valerte de una pinza. Aquí lo tenemos que hacer poco a poco. Tenemos que ir dándole forma con la mano. Le vamos ayudando, vamos apretando para que esta pieza nos quede bien firme. El relleno es indispensable para darle forma, para darle la apariencia requerida. Entonces tenemos que hacerlo poco a poco e ir mirando que nos haga falta y agregar. Entonces nos hace falta un poquito más aquí en la parte del cuello, que no nos quede esta parte vacía, que se vaya a hundir en el momento en que estemos cosiendo. Listo, entonces aquí vamos a terminar de cerrar esta pieza. La vuelta que vamos a hacer una vuelta de un punto bajo y disminución. Continuamos realizando esta secuencia por toda la vuelta. Acá en esta parte tienen que cuidar de no dejar el punto muy flojo, entonces traten de dejarlo lo más apretado posible para que esa parte no le queden los rotos, no le quede el tejido muy separado. Entonces debemos quedar con un total de 12 puntos bajos. Bueno, acá ya hice las disminuciones. Ahora lo que nos queda por hacer es terminar de cerrar este anillo. Vamos a pasar por cada uno de los puntos tomando la hebra superior y vamos tirando de la lana o vamos tirando de la hebra hasta que el anillo nos quede así bien cerradito. Ahora lo que nos queda es esconder la hebra por dentro del tejido. Para el cuerpo vamos a tejer lo mismo que la cabeza, lo vamos a hacer hasta la vuelta número 5, donde realizamos un aumento, donde realizamos 3 puntos y un aumento, para un total de 30 puntos bajos. Vamos a continuar tejiendo hasta la vuelta número 5. Continuando, acá sería para la vuelta número 6, en la cual en el primer punto vamos a realizar un aumento, 2, 3, 4 y aumento.
Vamos a continuar tejiendo 4 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Tendríamos un total de 36 puntos bajos. Luego de hacer esta vuelta vamos a realizar 2 vueltas de 36 puntos bajos. Simplemente vamos a continuar tejiendo punto sobre punto. Entonces, ya terminada esta vuelta deben tener un total de 36 puntos bajos. Ahora, vamos a continuar para la siguiente vuelta. Vamos a hacer un aumento en el primer punto, aumento en el segundo punto, aumento en el tercer punto, en el cuarto y en el quinto punto. Vamos a hacer aumentos hasta los 6 puntos primeros. Continuamos tejiendo punto sobre punto por el resto de la vuelta. Así obtendremos un total de 42 puntos bajos. Luego de tener los 42 puntos, para la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo, 2, 3 puntos, aumento, un aumento en el siguiente punto, aumento y en el siguiente punto, aumento. Vamos a continuar tejiendo por el resto de la vuelta punto sobre punto, así obtendremos un total de 35 puntos bajos. Bueno, luego de terminar los 35 puntos, para la siguiente vuelta vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar a hacer disminuciones. Hacemos una disminución en el primer punto, en el segundo punto, y en el tercer punto. En el tercer punto, en el cuarto, 4 disminuciones, 5 disminuciones y 6 disminuciones. Continuamos punto sobre punto por toda la vuelta y vamos a quedar con un total de 39 puntos bajos. Para esta vuelta terminamos con un total de 39 puntos bajos. Ahora vamos a continuar realizando disminuciones, pero esta vez vamos a hacer una disminución, 2, 3 disminuciones. Continuamos tejiendo punto sobre punto por el resto de la vuelta. En esta vuelta terminamos con un total de 36 puntos bajos. Ahora vamos a continuar tejiendo punto sobre punto. Vamos a tejer 2 vueltas de 36 puntos bajos. Ahora que ya hemos realizado las 2 vueltas, vamos a tejer en esta vuelta. Vamos a hacer la siguiente secuencia. Un punto bajo, 2, 3 puntos bajos, 4 y disminución. Vamos a hacer 4 puntos bajos y disminución por toda la vuelta y
quedaremos con un total de 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a realizar 30 puntos bajos. Simplemente vamos a tejer punto sobre punto. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sacar una tira de alambre. Este iría en las patitas para darle la movilidad. Vamos a sacar aproximadamente 20 centímetros. Acá lo vamos a cortar con una pinza. Y lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a sacar la pieza del cuerpo que estamos tejiendo. Acá, como pueden ver, hemos realizado la cola. Esta parte iría en la parte trasera. Vamos a doblar el cuerpo y nos vamos a ubicar en la parte baja hasta donde terminamos de realizar los aumentos, que sería aproximadamente en la vuelta número 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la vuelta número 7 y 8. Vamos a pasar una parte del alambre y vamos a ir hasta el otro extremo a la misma vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos aseguramos de que quede en la mitad y vamos a doblar el alambre hacia abajo. Vamos a doblar un poco la parte baja. Vamos a tratar de enrollar de esta manera para que no nos lastime mientras terminamos de tejer el cuerpo. Aún hay que definir el largo de las patitas, entonces vamos a terminar el cuerpo y ahorita continuamos con las patitas. Para la siguiente vuelta vamos a hacer nuevamente secuencia. En el primer punto, punto bajo, 2 puntos bajos y en el tercer punto, punto bajo. Hacemos disminución. Vamos a continuar tejiendo 3 puntos bajos por toda la vuelta para un total de 24 puntos. Ahora, para la siguiente vuelta vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución. Continuamos con esta secuencia por toda la vuelta y así obtendremos 18 puntos bajos. Bueno, antes de continuar vamos a rellenar la parte del cuerpo con relleno siliconado. Vamos a comenzar a rellenar. Deben cuidar de la parte donde está el alambre, introducir el relleno por debajo del alambre. Y vamos rellenando de a pocos por todo el borde, dándole así forma. Vamos ayudando con el dedo a darle forma a las partes, como en este caso sería la cola. Así terminamos de darle forma. Vamos cuadrando. Vamos a continuar rellenando y así, vamos a continuar tejiendo y a medida que tejemos vamos introduciendo relleno de ser necesario. Entonces acá para la vuelta que sigue vamos a hacer un punto bajo y disminución, punto bajo y disminución. Vamos a continuar realizando esta secuencia por toda la vuelta para un total de 12 puntos bajos. Bueno, aquí como pueden ver nos hace falta más relleno, entonces vamos a terminar de rellenar en esa zona para que esta parte nos quede templada, ya que se le ve
un gran vacío y al momento de unir con la cabecita esta parte se va a hundir, entonces hay que rellenar. Aquí vamos a dejar una hebra larga para poder unir el cuerpo a la cabeza. Vamos a cortar, miren lo larga que la dejé. Vamos a reservar esta pieza y vamos a continuar con el cuello en color naranja. Para continuar con el pollito vamos a hacerle las alitas. Vamos a utilizar en color amarillo. Vamos a tejer dentro de un anillo mágico 6 puntos bajos. Tenemos un punto, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a cerrar el anillo, nos vamos a dirigir al primer punto, y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a realizar punto sobre punto y vamos a hacer en esta primera parte 7 vueltas de 6 puntos bajos. Bueno, aquí realmente van a realizar 6 vueltas de 6 puntos bajos. Van a cortar esta hebra. En la siguiente parte van a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos y van a realizar 5 vueltas de 6 puntos bajos. Bueno, ya tengo acá lista la segunda pieza. Ahora vamos a hacer una tercera pieza en la cual vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos, pero esta vez vamos a tejer 4 vueltas de 6 puntos bajos. Bueno, aquí hemos realizado 4 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer es comenzar a unir. Vamos a unir esta parte, la que tiene 5 vueltas. Vamos a enganchar a un punto. Tenemos un punto, 2, 3, 4. Vamos a coger la otra y vamos a enganchar 1 en el siguiente, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a ir hacia la mitad y aquí vamos a tejer un punto bajo y vamos a ir hacia el siguiente punto y vamos a pasar a la tercera parte donde iniciamos y vamos a tejer 2 puntos bajos. Aquí vamos a poner un pequeño marcador y vamos a tejer. Para esta vuelta vamos a tejer punto sobre punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18 puntos bajos. Tenemos entonces 18 puntos bajos. Vamos a realizar otra vuelta de 18 puntos bajos. Bueno, aquí yo no realicé 2 sino 3 vueltas de 18. Ahora lo siguiente que vamos a hacer son disminuciones. Vamos a realizar disminución en cada punto. Vamos a hacer un total de vamos a hacer un total de 9 disminuciones. Vamos a hacer disminuciones por toda la vuelta. Y para cerrar simplemente continuamos haciendo disminución. Hasta ver que el anillo no se puede cerrar más. Aquí podríamos cortar hebra. Y con ayuda de la aguja vamos a terminar de cerrar. Listo, entonces ya tenemos esta primera parte. Vamos a hacer otra parte igual a esta y vamos a reservar. Yo acá ya adelanté esta parte. Ya tengo las dos alitas. Vamos a continuar tejiendo el pico. Para el pico vamos a utilizar en color naranja. Vamos a tejer un nudo corredizo. Vamos a hacer aquí 1, 2, 3, 4 cadenas. Vamos a dejar una cadena y antes del gancho vamos a tejer un aumento. Tejemos un punto bajo y volvemos al otro lado en el cual vamos a tejer un aumento. Giramos el tejido, volvemos al centro, volvemos a realizar un punto bajo. Y así ya tenemos la primera vuelta. Tenemos 2, 3, 5, 6 puntos. Vamos a ir al primer punto. Vamos a picar en el primer punto y ahí vamos a realizar un punto bajo. Vamos a ir al siguiente punto y vamos a realizar un aumento. En el siguiente punto, aumento. Y en el siguiente punto, aumento. Vamos a continuar tejiendo hacia el otro lado un punto bajo y 2 puntos bajos. Así hemos terminado la segunda vuelta. Tenemos un total de 9 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a tejer punto sobre punto. Vamos a hacer un total de 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. Continuando con la vuelta número 4, vamos a hacer un punto bajo, 2, 3, 4 puntos bajos. Aquí vamos a realizar un aumento. Vamos a hacer 3 puntos, un aumento. Aquí vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente vamos a hacer un aumento. Continuamos tejiendo punto bajo, 1, 2 puntos bajos,
y 3 puntos bajos. Y hemos terminado esta vuelta con un total de 11 puntos bajos. Ahora, para finalizar con la última vuelta, vamos a hacer un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y vamos a hacer un aumento. Continuamos tejiendo un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y finalizamos esta vuelta con un total de 12 puntos bajos. Aquí hacemos punto deslizado y vamos a cortar esta hebra para poder unir a la cabeza, y así ha quedado este pico. Para comenzar con las patitas vamos a hacerlo en color naranja. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Esta sería la base. Vamos a hacer 6 puntos bajos en punto plom. Vamos a tomar simplemente esta hebra trasera y vamos a tejer sobre ella 6 puntos bajos. Bueno, acá me toca corregir. Acá realizamos 10 vueltas de altura. Tenemos, vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dejar esta hebra, la vamos a dejar para unir al cuerpo. Y vamos a hacer lo siguiente. Acá ya puse la primer patita, como ven. Tenemos que hacerlo directamente con el alambre. Lo que vamos a hacer acá es que vamos a soltar esto que habíamos hecho. Por seguridad vamos a tratar de enderezarlo con la pinza y vamos a introducir la parte de la patita. La vamos a pasar por ahí con mucho cuidado y paciencia y la vamos a traer acá hasta donde está el anillo. La tenemos que pasar, atravesar. Esta parte se soltó, esta la volvemos a introducir. Y acá lo que vamos a hacer es que de una vez la vamos a unir. Esta patita la tenemos que hacer de esta manera, ya que al llevar alambre su estructura va a ser un poco diferente. Entonces va a tener dos partes, en la cual la primera parte va sujeta al cuerpo y la segunda parte es la patita que va sujeta a la otra parte. Entonces aquí vamos a ir cosiendo esta parte, vamos a ir agarrando punto por punto, un punto de la patita y un puntito del cuerpo. Vamos a tratar de pasar por todos y cada uno de los puntos para que nos vaya quedando bien asegurada. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar a tejer la segunda parte de esta patita. Es realmente la parte de la plantita del pie. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a cerrar el anillo y nos vamos a ubicar en el primer punto.
Vamos a hacer aquí un punto bajo, en el siguiente punto vamos a hacer un aumento y nuevamente vamos a repetir esta secuencia de punto bajo y aumento 2 veces más. Hemos quedado con un total de 9 puntos. Para la siguiente vuelta vamos a hacer 9 puntos bajos. A continuación vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Vamos a realizar esta secuencia 2 veces más para un total de 12 puntos bajos. Para cuando ya tengan los 12 puntos, van a tener algo como esto. Ahorita van a realizar 4 vueltas de 12 puntos bajos. Aquí en este momento ya terminé de realizar las vueltas. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a poner la patita de esta manera y la vamos a ubicar a 2, 1, 2, a la tercera vuelta. Vamos a pasar el alambre. 1, 2, 3. En esta parte vamos a introducir el alambre y lo vamos a pasar con mucho cuidado de no soltar porque aún no hemos terminado de tejer. Vamos a abrir esta parte y ahora con la pinza lo que vamos a hacer es que vamos a doblar el alambre, lo vamos a ubicar por dentro doblándolo de esta manera. Vamos a doblar primero la punta y lo introducimos en el tejido de esta manera para que quede dentro del tejido y así no nos queden los puntos, no nos quede la parte filuda del alambre. Ahora vamos a continuar tejiendo. Para cerrar esta parte vamos a enganchar, vamos a doblar el tejido de esta manera, vamos a introducir en el siguiente punto, vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y en el mismo punto el punto debe pasar de lado a lado, agarrando punto bajo. Lo vamos a hacer 3 veces. Dejamos este punto, lo dejamos sin tejer, pasamos al siguiente nuevamente con punto deslizado y cadena. Repetimos el mismo proceso, vamos a hacer 3 puntos bajos en el mismo punto. Y 3 puntos. Dejamos un punto sin tejer y vamos a la orilla. Aquí nuevamente repetimos el proceso, punto deslizado y 3 puntos en el mismo punto. Nos dirigimos aquí y vamos a rematar con un punto deslizado. Tiramos y esta hebra la vamos a cortar para luego unirla dentro, para luego esconderla en el tejido. Ahora lo que nos queda es unir esta pequeña parte. Para las uniones aquí tenemos que agarrar de los puntos de la hebra que está suelta, de esta hebra tenemos que agarrar de esta hebra y vamos agarrando una parte de la patita y en la siguiente hebra vamos agarrando de esta manera, asegurándonos de que nos quede bien unida tanto la parte de la parte larga como de la plantita.
Y listo, mire, como pueden ver ya ahí quedaron las patitas hechas. Se pueden poner como uno quiera, ya sea sentado, parado, la puede voltear. ¿Sí? Entonces ahora vamos a continuar con el proceso de la unión de los ojitos. Dejamos la parte del terminado, la dejamos hacia abajo y en la parte superior lo colocamos a dirección de los ojos, justo en la mitad. Nos apoyamos de un alfiler, sostenemos para que no se vaya a correr en el proceso de la unión. Ponemos a cada lado, aseguramos. Vamos como enderezando, dándole la forma. Y ahora enhebramos la aguja y vamos a comenzar a unir a la carita. Listo, y así ha quedado la cabecita. Ahorita nos queda es unir la cabecita al cuerpo. Vamos a comenzarla a unir de esta manera. Nos vamos a valer si tienen en casa o lo pueden sustituir con un palito de brocheta, o en este caso esto es una aguja extremadamente larga que la utilizo para estos casos, para la unión. Esto me ayuda a fijar para que en el proceso de costura no se vaya a mover estas partes. Entonces yo lo que hago es, desde el anillo mágico, sujeto la parte de la cabeza atravesando hasta el cuerpo para que me quede más fácil la unión. Y voy a continuar con la unión. La hebra que dejamos en el cuerpecito, vamos a comenzar a unir estas partes. Ya tengo mi aguja lista. Aquí voy a separar un poco. Vamos a ir agarrando de la cabeza, agarrando ese punto. De esa manera lo sacamos y ahora vamos a agarrar un punto del cuerpo. Lo vamos a agarrar así en horizontal. Volvemos a la cabeza. Vamos a agarrar otro punto y nuevamente otro punto en el cuerpo. Acá nos aseguramos de agarrar todos los puntos para que no queden espacios. Voy a tratar de que las alas me queden así móviles, entonces voy a cambiar de hebra. Esta hebra no me funcionaría en este momento, entonces simplemente la paso por el tejido. Y vamos a sacar una nueva hebra. Bueno, para las alitas saqué una hebra larga y sí o sí vamos a necesitar una aguja larga para facilitarnos el trabajo. Ya van a ver cómo la vamos a pegar para que nos queden, para que se puedan mover. Entonces las vamos a ubicar, en este momento la vamos a ubicar con alfiler. Acá a un lado vamos a poner la otra. Aquí tenemos que procurar de que la aleta que está más larga nos quede hacia el frente. Miramos bien que coincidan los dos lados. Aquí para eso es esto, que coincidan ambos lados. Aseguramos. Vamos a quitar esta un momento. Listo.
Y ahora sí vamos a pasar la hebra. La vamos a pasar por este espacio, la llevamos hacia el otro lado, salió por donde tenemos, que dejar una hebra al otro lado y ahora vamos a pasar acá, vamos a apretar y por último le vamos a hacer un doble nudo. Podemos acomodar sus patitas ya que quede sentado o que quede de pie. Y hemos terminado nuestro tierno pollito amigurumi. Espero que hayas disfrutado tanto como yo tejiendo este adorable personaje. Si les gustó este tutorial, no olviden en darle un like y compartirlo con sus amigos amantes del crochet. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Y no olviden la segunda parte donde haremos un encantador gorro de aviador para nuestro pollito. Dejen sus comentarios abajo contándome qué les pareció el tutorial y qué otros proyectos les gustaría ver en el canal. Hasta la próxima, feliz crochet, chao chao.